Como iglesia, sentimos que en este momento que estamos viviendo, Dios nos está diciendo lo que en su tiempo dijo a Israel a través del profeta Isaías y que fue el texto lema de nuestro último retiro de iglesia. Dice, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no os dais cuenta? Y el equipo pastoral, el consejo de la iglesia, y yo creo que la iglesia coincidimos en este retiro en esta percepción de que realmente hemos cumplido un ciclo y se está iniciando una nueva etapa en la que Dios nos quiere llevar a nuevos territorios, nos quiere llevar a nuevas conquistas, nos quiere llevar a situaciones y a sitios nuevos. Pero la forma en la que Dios actúa no es imponiéndonos su voluntad. El pecado nos domina. Satanás busca esclavizarnos, pero el amor de Dios no nos obliga a hacer lo que no queremos hacer, sino que nos convence, nos motiva, nos hace desear agradar a Dios. Pero nunca nos presiona, nos coacciona, nos obliga, como si hace el pecado o como hace Satanás. En toda la Biblia encontramos un patrón, y es que cada vez que Dios ha querido hacer algo entre los hombres, buscó a un hombre que colaborara con él para hacer su voluntad. Así, por ejemplo, cuando quiso preservar la vida sobre la tierra y se cernía un castigo sobre la humanidad, llamó a Noé a construir un arca. Cuando quiso formar un pueblo para él, llamó a Abraham a salir de su tierra. Cuando quiso liberar a su pueblo que había sido hecho esclavo en Egipto, llamó a Moisés. Cuando quiso que su pueblo tomara posesión de una tierra que él les había prometido y que estaba ocupada, levantó a Josué. Cada vez que quiso librar a su pueblo de sus opresores, levantó líderes, jueces. Cuando quiso tener misericordia de su pueblo, Dios dice que Él mismo buscó a alguien que se pusiera en la brecha entre el pueblo y Dios e intercediera a favor del pueblo. Y cuando quiso salvar a los pecadores, cuando no encontró un hombre, Dios se hizo hombre. Este es el patrón que encontramos a lo largo de toda la Biblia. Y lo que quiero decir es que Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, lo quiere hacer en mi vida, en nuestra iglesia, pero no lo va a hacer sin ti. No lo va a hacer sin ti. Henry Blackaby, en su libro Mi experiencia con Dios, nos habla acerca de que cuando Dios nos muestra lo que Él quiere hacer, nos revela sus planes, esto implica necesariamente que en nuestras vidas hagamos ajustes, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Así que para poder coincidir con Dios, colaborar con Dios, transitar por el mismo camino por el que Dios quiere ir, hay que hacer modificaciones, cambios en nuestro plan de vida. Así, por ejemplo, Noé tuvo que cambiar. Cuando Dios le llama, tuvo que reordenar su vida, cambiar sus prioridades. Ya no iba a dedicar su vida a construir una gran casa o a extender el terreno de sus cultivos. Esto ya no tenía importancia. No me cabe duda de que siguió cuidando de sus animales, que siguió plantando la tierra, porque necesitaba comer. Pero él entendía que esta era la forma de subsistir para poder cumplir con su misión en la vida, que era construir un arca para salvar la vida de muchos. De igual manera, Moisés, cuando fue llamado por Dios, él tuvo que superar su sentimiento de fracaso y volver a Egipto y confrontar al hombre más poderoso del mundo. Y Josué, cuando es llamado a tomar posesión de la tierra, tiene que vencer sus inseguridades y su miedo. Por eso, por 3 ocasiones en el primer capítulo, Dios le va a decir a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué tiene que insistir en esto? Porque Josué no se veía capaz, no se sentía a la altura de Moisés, el gran siervo de Dios, y él creía que no sería capaz de liderar a este pueblo, de suceder con éxito a Moisés, y tiene que superar sus complejos. En el tiempo de los jueces podemos ver igualmente a Gedeón, con los mismos complejos de inferioridad. Dios le llama a liberar a su pueblo, pero él no se lo puede creer, porque él es de una tribu, la más pequeña, de la tribu de Benjamín, y dentro de la tribu de una familia insignificante, y de esta familia es el hijo menor, no contaba para nada, él no era nadie. Y cuando Dios lo llama, no se lo puede creer y le pone pruebas para convencerse de que Dios va a respaldarlo. De igual manera, encontramos a Débora como jueza en Israel.
algo enormemente chocante, en un contexto patriarcal, totalmente hostil al liderazgo de una mujer. Ella tiene que superar todos esos prejuicios y ella podría haber dicho, este no es mi problema, hay hombres en Israel que vayan a pelear ellos. Pero ella lo que hace es entender que Dios la ha colocado en ese lugar, invita a su general a que le dice, ¿no te ha dicho Dios que te entregará a Sísara en las manos? Y él le contesta, bueno, si tú vienes conmigo voy a la batalla, si no, no. Y ella podría decir, no, mi tarea no es pelear, yo no soy una guerrera. Pero ella entendió que Dios la estaba llamando a cumplir con un propósito. Y ella le dijo, pues que sepas que hoy la gloria no será para ti, porque Dios habrá dado la victoria a través de las manos de una mujer. En un contexto totalmente hostil, donde lo fácil era lavarse las manos y decir, no, que lo hagan los otros. Y así podemos ver a lo largo de toda la Biblia cómo cada vez que Dios ha llamado a alguien, que le ha dicho, ¿a quién enviaré y quién iré? ¿Quién irá por nosotros? Tengo una misión que hacer, tengo un deseo que cumplir. La necesidad de cada persona fue hacer cambios en sus vidas, superar en la mayoría de las situaciones bloqueos mentales. Muchas de las montañas que tuvieron que mover para poder colaborar con Dios tenían que ver con bloqueos mentales, porque tu mente es algo privilegiado. Tu mente es el activo más importante que Dios te ha dado. No hay nada comparable al poder de tu mente. Es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano. Forma parte del sistema nervioso central y aun cuando pesa poco más de 1 kilo, supone aproximadamente el 2% de nuestra masa corporal. Sin embargo, recibe el 25% de la sangre que bombea nuestro corazón. 1/4 parte de toda la sangre que bombea nuestro corazón está dirigida al sostenimiento de nuestro cerebro. En ocasiones se cataloga erróneamente a este órgano como un músculo y sin embargo no está formado por células musculares, miocitos, sino por 100.000 millones de neuronas que están interconectadas y que permiten regular cada una de las funciones de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Nuestro cerebro puede registrar 800 recuerdos por segundo sin cansarse. Puede almacenar 100 billones de pensamientos. Pero lo más importante de este cerebro, del cerebro humano, es que nos permite comunicarnos con Dios. Para esto Dios te ha dado un cerebro que piensa. Los animales tienen instintos, pero nosotros tenemos pensamientos. Los animales pueden pensar en el aquí y en el ahora, en lo que tienen enfrente, en el momento, pero no pueden pensar en el futuro ni en su vida después de la muerte. Pero tú sí. El mayor regalo que Dios te ha dado después de la vida física y de la vida eterna es tu cerebro, la habilidad para poder conocer a Dios a través de tu mente. Y ello es porque fuiste creado a imagen de Dios. Y ello incluye que puedas pensar, porque Dios piensa. Y no sé si sabías, pero Él, mucho de lo que piensa es en ti. De hecho, dice la Biblia que no hay un solo momento en tu vida en el que Dios no esté pensando en ti. Mirad lo que dice la palabra de Dios. Cuán preciosos son los pensamientos que tienes de mí, oh Dios. Son innumerables, no puedo contarlos. Superan en número a los granos de arena y cuando despierto en la mañana, tú todavía estás conmigo. Tú no siempre estás pensando en Dios, pero Dios siempre está pensando en ti. Y Él te ha dado la capacidad de pensar para que puedas conocerlo y relacionarte con Él. Y hoy quiero compartir con vosotros 7 principios sobre los que vamos a estar profundizando en los siguientes mensajes y que me gustaría que pudieran aportar herramientas prácticas para poder hacer ajustes en nuestras vidas, para poder hacer aquellos cambios necesarios que nos permitan mover montañas, que nos permitan ajustar nuestras vidas para poder cumplir lo nuevo que Dios quiere hacer entre nosotros. Y el primero de estos principios es que mis pensamientos controlan mi vida, pero yo puedo controlar mis pensamientos. Y eso es algo que nos diferencia del resto de la creación. Dice el libro de Proverbios, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Y se está refiriendo al hombre. Lo que está diciendo es que tú eres el resultado de la suma de tus pensamientos.
Lo que tú piensas es lo que te configura, lo que te hace ser lo que tú eres. También en Proverbios leemos que ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Y fijaos que este verso nos enseña dos verdades muy importantes que vamos a estar viendo una y otra vez a lo largo de esta serie de mensajes. Y una de ellas es que los pensamientos controlan tu vida. Si tienes pensamientos malos, tu vida va a ser mala. Si tienes pensamientos deprimentes, te vas a deprimir. Si piensas que solo cosas malas te van a ocurrir, vas a vivir con miedo, no vas a emprender nada, vas a quedarte siempre en la orilla, no asumirás riesgos. Por el contrario, si piensas que Dios es bueno, que Él tiene el control de tu vida y que Él cuida de ti, tendrás gozo, tendrás paz, vivirás confiado. Tú eres, en definitiva, el resultado de lo que piensas. Así que tus pensamientos controlan, moldean y dirigen tu vida. Pero también dice este texto que tengas cuidado, lo que significa que tienes elección. Y esa es la segunda verdad. Aunque tus pensamientos controlan tu vida, tú puedes elegir en qué vas a pensar. Y esa es tu decisión. Y una de las razones por las que quiero hacer esta serie es porque necesitáis poner en práctica esa elección mucho más a menudo. No estáis usando vuestro derecho de elegir con qué pensamientos queréis llenar vuestras mentes como deberíais. Estáis permitiendo que muchos de vuestros pensamientos sean introducidos en vuestras mentes por otras personas, por los medios de comunicación, por la sociedad o por Satanás. Y tienes que empezar a pensar en lo que piensas. ¿En verdad quiero pensar esto? Dice el refranero, piensa mal y acertarás. Y la experiencia pareciera confirmarlo, pero esto es por el sesgo de confirmación. ¿Recordáis que hablábamos de esto? El sesgo de confirmación lo que nos lleva es que a todas aquellas cosas, aquellas circunstancias que confirman lo que yo pienso, las resaltamos, las destacamos, las notamos especialmente. Y aquellas que nos contradicen, que dicen lo contrario, las ignoramos. Por eso la sensación es que este refrán tiene razón, porque tantas veces pensé mal y acerté, pero esto es por el sesgo, porque seguramente son muchas más las veces que has pensado mal y te has equivocado que las que has acertado. En todo caso, lo que nadie te dice cuando cita este refrán son las consecuencias secundarias, los daños colaterales de pensar mal. Y es que cuando tú piensas mal sí que puedes acertar, pero también lo que es real, lo que es verdad es que tu corazón, tu alma, tu mente se llena de basura, se llena de amargura, se llena de resentimiento, se llena de enojo, se llena de ira, ¿verdad? Y yo prefiero, he escogido hace mucho tiempo pensar bien aunque me equivoque, por una cuestión de higiene, por no tener basura almacenada en mi corazón. Es que no quiero estar pensando mal de la gente ni de las circunstancias. Si me engaño, bueno, pues eso, que me he engañado y ya está. Pero no estoy ahí dándole vueltas a si esto lo hizo para fastidiarme o esta persona me mira mal o cosas por el estilo. Es que no me importa. No quiero perder el tiempo con este tipo de pensamientos. Así que yo he escogido no pensar mal, aunque me equivoque. Y la verdad es que creo que acierto más. Todos estamos muy preocupados por la contaminación del aire y de los océanos. Y está muy bien, ¿verdad? Pero también tenemos que preocuparnos por la contaminación del alma y de la mente. ¿Estás de acuerdo en que hay muchas cosas que no deberían entrar en tu mente? Yo creo que sí. Y lo que tenemos que hacer es decidir no escuchar eso, no verlo, no tenerlo, no dejar que entre en nuestra mente. Dice la Biblia, y especialmente mi grupo de conexión, es uno de los últimos versículos que hemos aprendido, ¿verdad? Lo podéis recitar conmigo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que podríamos entender, porque está implícito ahí, es que si hay algo que no sea verdad, si hay algo que no es honesto, si hay algo que no es justo, ni puro, ni amable, que no hay virtud en ello, que no hay nada que pueda decir bueno, algo de alabanza, que no piense en ello. Y me está diciendo, tienes elección, puedes colocar un filtro, puedes decidir que esto no quieres pensar en ello. Voy a pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo esto, lo que pueda decir que es algo bueno, en que encuentre motivos dignos de alabanza, etcétera, etcétera.
Muchas veces actuamos como si no tuviéramos elección sobre nuestros pensamientos, pero sí la tienes. Nadie te está obligando a pensar cosas que te deprimen o que te dan miedo o inseguridad o que te hacen perder la confianza. Necesitas tomar el control de tus pensamientos y empezar a pensar en lo que estás pensando. Tuve una experiencia hace poco que he compartido en alguna ocasión, creo que nunca desde el púlpito, pero digo hace poco y a lo mejor hace un par de años. En un vuelo que hice, nunca me había ocurrido esto, he volado mucho, pero de repente en un vuelo que hice, que gracias a Dios era corto, de 1 hora de duración, resulta que me tocó en el penúltimo asiento del avión. Odio ocupar los últimos asientos, generalmente busco de la mitad hacia adelante, pero en esta ocasión me asignaron el asiento y me tocó, creo recordar que en el penúltimo. Y además me tocó en ventanilla. Normalmente escojo pasillo, por cuestión de tamaño, ¿no? De estirar las piernas. Pero estaba allí en el penúltimo asiento y si os dais cuenta de que la cabina del avión se va estrechando hacia la cola. Y yo estaba allí sentado cuando estaba todo el pasillo lleno, estábamos embarcando, toda la gente de pie metiendo las maletas, 2 señoras generosas se sentaron a mi lado y tenían en las rodillas el abrigo, encima del abrigo un bolso o una bolsa con compras y encima el bolso. Y yo veía el baúl de las maletas que me tocaba casi en la cabeza, a estas señoras que me comprimían en mi asiento, las 2 ocupando los 2 asientos del pasillo, el pasillo ocupado de gente con los brazos extendidos colocando las maletas, y de repente experimenté un ataque de ansiedad. Nunca me pasó en mi vida. De repente empecé a sentir que no podía respirar, que allí no había sitio para mí, que estaba tan encajonado, tan aprisionado que no podía moverme y no podía respirar literalmente. Hubo un momento en el que, os lo digo con toda sinceridad, tenía deseos de empezar a gritar y saltar por encima de las señoras del asiento y decir, me bajo, que paren, voy de pie en el pasillo, pero aquí no puedo ir. Y de repente empecé a pensar en lo que estaba pensando. Y dije, no seas tonto, aquí hay oxígeno, no te va a faltar el oxígeno, relájate. Cerré los ojos para no ver lo que me rodeaba, para aislarme, y empecé a estar pensando en lo que estaba pensando y de repente descendió toda la ansiedad y pude viajar tranquilo. Pero nunca había experimentado esta situación, esta crisis, ¿verdad? Y me di cuenta cómo realmente uno puede escoger y controlar las cosas que piensa y cambiar unos pensamientos por otros. Ahora, un segundo principio que quiero compartir es que todo cambio en mi vida empieza en mi mente. Empieza en mi mente, no en mi comportamiento ni en mis circunstancias. Empieza dentro de mí, no fuera de mí. Y generalmente lo que solemos hacer cuando queremos cambiar algo es cambiar nuestra conducta, pero eso no funciona, es el lugar equivocado para empezar. Tenemos que cambiar la forma en la que pensamos sobre lo que queremos cambiar, porque todo empieza en tu mente. Y eso es por lo que Dios dice en Romanos 12, no os conforméis a este mundo. En otras palabras, lo que el mundo dice que es importante, los valores, los principios de esta sociedad, lo que te dice la gente que tienes que vestir para gustar. La verdad es que me entristece ver cómo cada vez más muchos cristianos adecúan su ropa a los modos y maneras del mundo, ¿verdad? Y bueno, no quiero abundar en el tema, lo dejaremos para otra ocasión, pero me entristece ver con cuánta facilidad le compramos al mundo lo que vende. Y me refiero a ideología, Y aceptamos que para estar guapos, guapas, para poder ser atractivos, para poder estar a la onda, en la moda, tenemos que vestir de determinadas maneras o desvestirnos de determinadas maneras. No obstante, dice, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por medio, dice la versión de 60, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y notad que dice que en la vida o seréis conformados o seréis transformados. O tendrás la forma, estarás con la forma de todos los demás por escuchar, por aceptar lo que ellos dicen, o serás transformado. Podrás vivir de una manera diferente, permitiendo que Dios cambie tu vida, renovando tu mente. Y no importa qué edad tengas, es tiempo de cambiar tu vida.
Dice Jesús, Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Y me encanta cómo lo traduce una paráfrasis que dice este mismo versículo. Eres bendecido cuando logras que tu mundo interior, es decir, tu mente y tu corazón, esté en el lugar correcto. Pues entonces podrás ver a Dios en el mundo que te rodea. Y lo que está diciendo es que cualquier cambio en tu vida comienza en tus pensamientos, no en tus sentimientos ni en tu conducta. Y esto nos lleva a un tercer principio, y es que puedo cambiar cómo me siento cambiando lo que pienso. ¿Quieres sentirte mejor? Pues tienes que aprender a cambiar tu forma de pensar, porque tu forma de pensar determina cómo te sientes. Y a menudo intentamos cambiar nuestros sentimientos, pero no funciona. No quieres sentirte como te sientes y tratas de obligarte, pero no funciona, porque tus sentimientos se resisten a tu voluntad. No puedes darles órdenes y decirles, deja de estar triste, ponte contento. ¿Te ha funcionado alguna vez? Deja de llorar. Es como cuando a un niño le dices, deja de llorar, y le gritas más fuerte para ver si lo entiende. ¡Deja de llorar! No funciona. Tienes que distraerlo, tienes que calmarlo, tienes que posiblemente hacer que su mente piense en otra cosa. Y entonces sí, cambia su sentimiento. Pero no puedes forzar un sentimiento. No los puedes controlar, pero sí puedes controlar tus pensamientos. Y tus pensamientos determinan tus sentimientos. Si sientes miedo es porque estás pensando en cosas que infunden temor. Si sientes depresión es porque estás pensando depresivamente. Si tienes enojo es porque estás teniendo pensamientos de ira. Si sientes amargura, lo mismo. No puedes cambiar el sentimiento, pero sí puedes cambiar el pensamiento. Y cuando cambias el pensamiento, cambia el sentimiento y entonces te encuentras mucho mejor. Mira, tienes una elección. Puedes comenzar a pensar en lo que estás pensando y ser más intencional en tu vida. No dejar que tu vida la gobiernen circunstancias o sentimientos o las cosas que escuchas de otros o que hacen otros, sino que tu vida sea lo que tú quieres que sea. Permíteme hacer una analogía. Imagínate que estás viendo en casa la televisión y hay un programa que te molesta, que te hace sentir incómodo, que te está desagradando profundamente. ¿Qué haces? Dices, bueno, me voy a esforzar para que no me afecte. No quiero enfadarme, no quiero disgustarme, no quiero estar incómodo. Pero no quitar los ojos de la pantalla. No, es absurdo. ¿Qué es lo que haces? Cambio de canal, ¿verdad? Pues esto es lo mismo en cuanto a tu vida. La misma verdad es para tu mente. No me quiero preocupar, cambia de canal. No quiero estar deprimido, cambia de canal. No quiero sentir lujuria, cambia de canal. No quiero sentir amargura, cambia de canal. No resistas, porque lo que resistes persiste. Simplemente reenfócate. Puedo cambiar cómo me siento al cambiar lo que pienso. Y encontramos un ejemplo de ello en la Biblia, en el Salmo 46, donde el salmista dice, me siento sumamente angustiado, por eso, mi Dios, pienso en ti. Y él está ejerciendo aquí su capacidad de decisión, su elección. Mi corazón está angustiado, no sabemos su circunstancia, podemos adivinarlas. David estaba muchas veces atacado por enemigos, a veces de su propia familia, estaba siendo puesto en la brecha, a veces los enemigos prevalecían en algunas batallas y él sentía el peligro, la amenaza, la pérdida de vidas y todo esto le angustiaba. Y entonces dice, en esta situación donde los problemas crecen y me siento angustiado, lo que yo decido es dejar de enfocarme en los problemas y pienso en ti. Voy a centrar mi enfoque en ti. Mira, escucha otro verso en el libro de Jonás, es Jonás quien habla, y dice, cuando casi había perdido toda mi esperanza, mis últimos pensamientos los dirigí una vez más al Señor. Y lo que está diciendo Jonás es que cuando se sentía más desesperado, cambió su forma de pensar y entonces dirigió sus pensamientos al Señor para no seguir pensando en lo mismo, en lo que le desesperanzaba. Cambio mis sentimientos cambiando mis pensamientos y eso es una elección. Ahora, he dicho esto muchas veces antes. Tu forma de pensar determina cómo te sientes y cómo te sientes determina cómo actúas. Y si quieres actuar de manera diferente,
No debes de comenzar por cambiar tu comportamiento, sino que tienes que ir río arriba hasta la fuente, hasta el principio, hasta lo que está generando esta situación, que es tus pensamientos. Y ahí es donde tienes que actuar. Cambiar tus acciones no funcionará. Si cambias tus sentimientos, no funcionará. Tienes que cambiar tus pensamientos. Un cuarto principio es que toda conducta se basa en una creencia. Cada vez que haces algo, lo haces porque hay una creencia detrás de ello. Si cada vez que entras en tu casa cierras la puerta con 7 pestillos, ¿cuál crees que es la creencia que hay detrás de ello? Pues que eres vulnerable, que alguien puede entrar y hacerte daño, que eres una persona frágil o que tienes miedo, que no podrás hacer frente. Y de igual manera, en cualquier otra situación, ¿verdad? Si actúas con resentimiento, seguramente es porque crees que alguien ha faltado o te ha ofendido. Si actúas con orgullo, a lo mejor es porque crees que dentro de ti no hay valor suficiente, no te crees suficientemente valioso e intentas compensarlo presumiendo, siendo soberbio, porque te sientes inseguro, poco importante. Y si hay cosas en tu vida que haces pero no te gustas, o sentimientos que tienes pero no quieres tenerlos, como decía, tienes que ir a la fuente y cambiar las ideas que hay en tu mente. Por esa razón la Biblia nos dice, pensad bien lo que estáis haciendo. Tenéis que pensar por qué haces lo que haces. ¿Por qué eres de esa manera con algunas personas? Aun cuando no te gusta ser así, pero de repente con algunas personas como que se te coloca un bloqueo y eres capaz de sonreír. Eres capaz de mostrarte amigable. Ni siquiera eres tú misma cuando actúas así. Y en esto necesitas hacer un alto y pensar por qué estoy actuando de esta manera. Por ejemplo, cuando discutes con tu pareja y de repente ocurre algo, se dice una palabra y ¡bam! De repente pierdes el control y te sientes incómodo, nervioso, tenso, empiezas a gritar o las lágrimas empiezan a correr por tus mejillas. ¿Qué es lo que está pasando? Evidentemente ha habido algún detonante que se accionó, algo que detonó, que permitió que alguna creencia que había en ti aflorara y saliera a la luz. Quizás algo que te decían en casa cuando eras pequeño tus padres y que te hacía sentir mal contigo mismo, o a lo mejor alguna experiencia traumática que viviste, alguna herida que aún está abierta, algún complejo con el que caminas y de repente cualquier frase, cualquier gesto, cualquier cosa activa esto y es como una bomba, la espoleta de una bomba estalla y pierdes el control y se dispara esta respuesta emocional. Lo que nos enseña la Biblia es que tenemos que buscar las creencias que están detrás de nuestra conducta. ¿Por qué respondo así? ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué lo que esta persona dijo me hace a mí reaccionar de esta manera, verdad? Solo así, cuando examinamos el por qué, lo que hay en nuestra mente, podremos descubrir la creencia que nos hace actuar de esa manera y podremos cambiarla y con ello crecer. Quizás puedas descubrir también que estás exagerando o malinterpretando lo que se te dijo o que estás haciendo suposiciones y eso hace que se disparen tus emociones. Hay ciertas cuestiones que no quiero entrar en ellas, pero igual que el sesgo de confirmación, hay cosas que nos hacen escuchar cosas que no se dijeron o creer que dijimos cosas que nunca dijimos. Rellenamos los huecos y esto lo hace la mente también. Y a veces, sencillamente, cuando nos paramos a pensar, podemos darnos cuenta de que, yo creí que lo había dicho, pero realmente si todo el mundo dice que no lo dije, será que no lo había dicho. O yo creí que tú habías dicho porque escuché, pero reflexionando en ello me doy cuenta de que no fue así, ¿verdad? Y ello nos permite tomar control. Dice la Biblia que el tonto se cree todo lo que le dicen, pero el inteligente se fija bien por dónde va. Tenemos que pensar en nuestro camino, tenemos que pensar en lo que pensamos. Un quinto principio es que todo pecado se basa en una creencia falsa. Cada vez que yo peco, en ese momento es porque estoy creyéndome una mentira. La única forma en la que Satanás puede conseguir que tú peques, en la que tu naturaleza pecaminosa te lleva a pecar, es cuando consiguen que tú te creas una mentira. Y para ello Satanás te va a decir cosas como, mira, esto no te hará daño. Ya eres un adulto, tú puedes controlarlo. No es para tanto, todo el mundo lo hace. Tú sabes mejor que Dios qué es lo que te hace feliz, qué es lo que tú necesitas. Pero todas estas son mentiras.
porque sabéis que Satanás miente todo el tiempo, que es el padre de la mentira. Y debemos entender que es mentira, que seríamos más felices o que tendríamos más éxito en la vida haciendo aquello que Dios dice que no hagamos. O que tendríamos más dinero, que tendríamos más amigos si no hiciéramos lo que Dios nos pide que hagamos. Dice en el libro de Proverbios que hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. ¿Alguna vez te ocurrió que las cosas no salieron como esperabas? A mí sí, por lo menos. Hay muchas cosas que nos parecen buenas, que pensamos que nos van a hacer felices, que pensamos que van a ser el secreto para el éxito de nuestras vidas, que vamos a obtener propósito, sentido, ¿verdad?, satisfacción, pero no es así. Son caminos de muerte, son puras mentiras. Y una de las mentiras más comunes que creemos es que somos tentados por algo externo, que es culpa de la sociedad, o de Internet, o de las malas compañías, o de mis padres, o de mis hermanos, o de mi esposo, o de mi esposa, y que de no ser por eso, yo no sería tentado. Pero esa es otra mentira. La Biblia dice y enseña justamente lo opuesto. Dice en el libro de Santiago que la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿Os dais cuenta? Esto no tiene nada que ver con el mundo fuera. Empieza dentro, con tus deseos. Recuerda que lo que piensas determina cómo te sientes y cómo te sientes determina tus acciones. Tú no serías tentado por las cosas que hay en el mundo a menos que haya algo ya dentro de ti previamente en tus pensamientos que provoca ese deseo y actúa como un imán atrayéndote y arrastrándote. Así que deja de culpar a las circunstancias o a las personas a tu alrededor. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Si te lo crees, ¿verdad? Es como aquel joven que se excusa de que no pudo estudiar suficiente para el examen y suspendió porque sus amigos vinieron el día anterior a invitarle a ir al cine y no pudo decirles que no. A lo mejor se lo creen los padres también, ¿no? O como el maltratador que le intenta convencer a la víctima de que te he pegado porque por tu culpa, es que sacas lo peor de mí, es que me vuelves loco, es que me provocas, es que yo no quiero, pero tú haces que... ¿Entendéis? ¿Verdad? El problema nunca está fuera de nosotros. Nosotros decidimos cómo reaccionamos. Y cuando comienzas a ser tentado, debes de parar y hacerte esta pregunta. ¿Qué mentira me estoy creyendo? ¿Creo que si dejo a mi pareja para tener un romance con otra persona, seré más feliz? ¿Creo que si hago algo que Dios dice que no debo de hacer, seré más feliz? ¿Qué mentira estás creyendo? Cuando Sol y yo estábamos en el seminario, hicimos mucha amistad con todos, pero especialmente con un matrimonio que era bastante mayor que nosotros. Y años después, estando ya en Vigo, resulta que nos visitaron y ahí descubrí que él era un fanático de la pesca. Cuando iba en una ocasión paseando con él, íbamos los dos solos en su coche y íbamos por Beiramar, yo notaba como él constantemente miraba la ría. Y yo pensé, bueno, no me extraña, el paisaje es incomparable, ¿no? Yo presumiendo de ría, de Vigo, ¿eh? Pero de repente me di cuenta de que lo que él hacía no era tanto mirar la ría como buscar cañas de pescar. Y cuando detectó que en un lugar del puerto había cañas de pescar, giró el coche y entró en el puerto y me dice, ven un momento. Nos bajamos y se acercó a los pescadores y empezó a hablar con ellos. ¿Y aquí qué se pesca? Y no sé qué, y no sé cuánto. ¿Y qué anzuelo le ponéis? Y entonces, como era tan apasionado, él en su coche llevaba caña de pescar. Siempre la llevaba, ¿no? Por si salía la oportunidad. Pero para no tenerme allí a mí de tonto, fuimos a una tienda náutica y me compró una caña de esta de los niños, que se le compra a los niños, para que yo estuviera a su lado pescando, para enseñarme a pescar. Y allí nos fuimos a pescar. Y estaba allí y yo intentando imitar, aprendiendo, colocando el cebo, enseñándome a hacer el nudo, a tirar el cebo, ¿verdad? Y a recogerlo. Y yo viendo cómo todo el mundo estaba pescando un montón de calamares y yo no pescaba nada. La verdad es que la ficción me duró muy poco. Pero lo que sí aprendí, algunas cosas importantes, ¿verdad? Es que ningún pez muerde un anzuelo que está desnudo. Ningún pez.
mira un trozo de metal y dice, mira, lo voy a morder. No funcionan así. Lo que hay que hacer es ocultarlo, ¿verdad? Poniéndole un cebo, una carnada, y además a cada pez le gusta una carnada diferente. Y un buen pescador sabe qué carnada poner para el tipo de pez que quiere pescar. Y no solo esto, me pareció muy interesante, y es que los buenos pescadores saben también cómo nadan los peces, es decir, a qué nivel de la superficie o del suelo suelen nadar. Y entonces colocan los plomos y marcan la velocidad de la recogida del sedal para conseguir que el cebo venga nadando a la altura por donde suelen estar los peces, para atraerlos con más facilidad, para que los vean rápidamente. En ese sentido, ningún pescador va a tirar al mar un anzuelo vacío, y tampoco lo hace Satanás. Él prepara su anzuelo y, ¿sabes? Satanás sabe exactamente cuál es tu carnada favorita, qué es lo que hay dentro de ti y qué es lo que te atrae a ti, que no es lo mismo que me atrae a mí. Seguramente lo que me atrae a mí tampoco te atrae a ti, pero Satanás es un experto, una autoridad en carnadas. Él sabe exactamente cómo atraer tu atención, qué lugares frecuentas, qué hábitos tienes, qué sueles ver en televisión. Él sabe cuáles son tus puntos débiles, cuál es la herida que tienes desde la infancia, esa necesidad emocional no satisfecha, ese vacío que hay dentro de ti. Y Él sabe con exactitud qué clase de carnada poner en el anzuelo. Pero por eso debemos de considerar qué pensamos y preguntarnos qué mentira me está dando ahora, cuál es la carnada. Pero hay algo que me asombra, hay algo que me parece una locura, y es constatar que incluso personas que saben reconocer e identificar la carnada, que son capaces de ver el anzuelo detrás de la carnada, aún así muerden. Esto lo refleja bien una película, Matrix, donde es un mundo virtual, un mundo imaginario. La realidad es que la gente vive presa. No sé si esto es, ¿cómo se llama? Un spoiler, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya hace tanto tiempo que quien no la vio es porque no la quiere ver. La cuestión es que es un mundo imaginario, solo está en la mente, ¿verdad? La realidad la gente está viviendo presa. Y entonces, por medio de una pastilla, la gente es capaz de ver la realidad y vivir la realidad que no tiene nada que ver con la ficción. La ficción es todo muy bonito, todo muy de color, todo perfecto, y la realidad es casi en blanco y negro, ¿no? De lucha, de supervivencia, de escasez, etcétera, etcétera. Y hay una persona que no está viviendo en Matrix, en ese mundo imaginario, que salió de ese mundo, que está luchando y que en un momento determinado, no sé si recordáis este punto de la película, traiciona a los suyos, a los que luchan contra Matrix, porque decide que él quiere seguir viviendo en esa ilusión. No sé si recordáis este punto. Pero conociendo la realidad, él dice, no me agrada esta realidad, prefiero, aunque sepa que es una mentira, seguir viviendo en esa ilusión que es una mentira. Y hay gente que decide esto conscientemente en la vida. Hay gente que ve el anzuelo, y a veces es que la mentira no es tanto el anzuelo, sino creer que tú puedes morder y no vas a quedar enganchado, que tú vas a poder controlar, que sabes lo que te haces. Pero no te engañes, Satanás lleva atrapando, enganchando a gente desde hace miles de años. ¿Por qué si ya sabes que hay un anzuelo y cuál es la carnada, sigues cayendo? ¿Por qué es tan difícil resistir? Pues esto es por otra cuestión también, y es que hay una batalla y una pelea en contra de poderes espirituales. No estás peleando con otros seres humanos. Hay poderes espirituales poderosos, desde luego más poderosos que tú, que están luchando contra ti. Y eso nos lleva al sexto principio, y es que hay una batalla invisible por el control de mi mente. Es una guerra invisible, pero real. Y ya sea que os deis cuenta o no, estamos en esta guerra. Hay una guerra y hay un enemigo que va por tu mente. Y muchos cristianos van por la vida vistiendo de una forma casual, calzando chancletas, ¿verdad?, en bermudas, como si fueran en un crucero, dirección al cielo, y todo está bien, y que nadie se sienta aludido. Es una actitud de vida, ¿me entendéis la metáfora, verdad? Todos relajados, disfrutando, qué maravilla de crucero. Pero lamento traer malas noticias. La vida cristiana no es un crucero.
es una guerra, es un buque de guerra. Estamos en guerra, nos están lanzando bombas, están tirando tiros contra nosotros, están buscando destruirnos. Hay un enemigo de nuestras almas que busca arruinarnos. Hay una historia que circula por internet de una mujer que tenía una serpiente como mascota y pues la trataba como una mascota con mucho afecto. Era una boa constrictor de 3 metros de longitud, pero un día la serpiente dejó de comer. Y entonces la mujer, preocupada, la llevó al veterinario pensando que estaría enferma. Y el veterinario la examina y empieza a preguntarle, bueno, ¿ha notado algún otro síntoma, algo raro que haya empezado a hacer últimamente la serpiente que no hacía antes? Y la mujer le contesta, sí, el otro día me la encontré al lado de mi cama extendida como un palo. Y nunca antes lo había hecho. Y el veterinario le dice, bueno, tengo buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que la serpiente no está enferma. Las malas es que está tratando de comérsela. Lo que hace es medirla y ha dejado de comer para hacer hueco en su estómago para usted. Yo os digo de verdad que estuve buscando confirmar si esto era auténtico. Lo máximo que llegué es a escuchar que esto provenía de la revista National Geographic, pero no pude constatar, no encontré el artículo, pero sí que buscando autentificar si esto de verdad pudo haber ocurrido, me encontré 2 noticias del periódico El País, un periódico serio, nacional, ¿verdad?, donde hablaba de que el año pasado 2 personas, una mujer de 50 y pocos años y un joven de 25, habían sido tragados por serpientes en Tailandia. O sea que la situación sí que se da y que no es algo del todo anormal. Ahora, son serpientes y eso es lo que hacen las serpientes. Y eso es lo mismo que el diablo quiere hacer cada día contigo. Eres un diablo. Y él, Jesús, dijo que viene para robar, matar y destruir. Él va a intentar robarte el gozo, matar tu esperanza y destruir tu reputación, tus relaciones, destruir tu influencia, tu testimonio, tu futuro. Él no quiere que crezcas y que hagas cosas grandes para Dios. Él quiere destruirte. Estamos en guerra. Tenemos un enemigo y ese enemigo es poderoso. Y mirad, además de poderoso, es astuto, es muy hábil en sus ataques. Pensamos que solo estamos viendo anuncios en televisión y él de hecho está enviando misiles de seducción. Pensamos que solo estamos viendo publicaciones en Facebook, en Instagram, pero él está enviando granadas de comparación y envidia. Pensamos que solo estamos viendo las noticias en televisión, pero en realidad está enviando torpedos de miedo. El diablo es muy astuto en su forma de atacar. Pero no solo tenemos este ataque externo por nuestra mente, también hay un ataque desde dentro, por el mismo objetivo, desde dentro de nosotros. Mirad este verso que Pablo menciona en Romanos. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y creo que todos podemos sentirnos identificados, porque como Pablo dice, este es un principio de vida. No es su experiencia únicamente, no es algo ocasional, es un principio. Es decir, esto opera en todas partes del mundo, a todo tipo de personas, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que todos en más de una ocasión hemos encontrado que hay algo dentro de nosotros que nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer, a decir cosas que no queremos decir, que son pecaminosas y nos llevan a caer una y otra vez y que nos esclavizan a ese pecado que está aún dentro de nosotros, a esa vieja naturaleza de la que ya hemos sido libres, pero que sin embargo está ahí atrayéndonos. Pero tengo buenas noticias, es que Dios te ha dado todo cuanto necesitas para vencer a estos enemigos. Y esto nos lleva al 7º principio con el que quiero terminar este mensaje. Y es que para ganar esta batalla debo de tener el Espíritu de Dios y la palabra de Dios en mi interior. Si dependo de mi propio poder para pelear con esto, voy a perder, porque nunca podré ganar esta guerra solo con mi fuerza. El enemigo, como ya hemos dicho, es muy poderoso. De hecho, el mundo, todo el sistema del mundo está en contra tuya, igual que tu vieja naturaleza interior y Satanás están contra ti. Y cuando estos 3 se alían, se confabulan contra ti,
No eres lo suficientemente fuerte para pelear con ellos tú solo. Necesitas dos armas claves: el Espíritu de Dios y la palabra de Dios en tu interior. Mirad lo que dice la Biblia. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. En primer lugar, fijaos que habla de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es una mentira que yo me he creído y que con el tiempo se ha hecho fuerte en mi mente. Al principio era algo de paja y un mero viento, quita eso de ahí, qué tontería, bastaba para deshacerla. Pero como no quité eso de ahí, dejé que se quedara, eso se fue afirmando. Y en lugar de paja empezaron a colocar vigas de madera. Pero aún así, en cualquier momento, con un poco más de fuerza, podía darle una patada y derribarlo abajo. Pero como no lo hice y dejé que esa mentira siguiera en mi mente dando vueltas, resulta que cambiaron la madera por cemento y ladrillo y por piedras de granito. Y al final se construyó una verdadera fortaleza con almenas, con muralla exterior, con foso, con caimanes, con puente levadizo, algo indestructible. Algo que se ha forjado ahí en mi mente y que me tiene aprisionado, de lo que no puedo liberarme. Puede ser algo falso que crees sobre Dios, o algo sobre tu pasado, tu presente, tu futuro, o el valor que tienes. O la mentira puede ser acerca de que Dios no me ama de verdad, o que nunca podré cambiar, o que por mucho que luche todo va a seguir igual, que ¿para qué intentarlo entonces? Y eso es todo mentira, o pensar que no me merezco ser feliz, que merezco ser castigado y por tanto cuando las cosas me van bien, como que no, que tengo que frustrarlo, boicotearme a mí mismo. Las fortalezas en nuestra vida, en nuestra mente, son como esa estaca con la que sujetaban a un elefante en el circo. Conté ya esta historia, ¿verdad? Muchos la conocéis. Un padre visitó un circo con su hijo pequeño y en la salida se encontró a uno de los elefantes que había participado de un número atado con una cadena y una estaca a la tierra, y esto le preocupó al padre porque lo vio pues insuficiente. Con la fuerza que tiene el animal da una patada y salta la estaca por el aire, y entonces llamó la atención a uno de los cuidadores y le dijo: ¿no le parece imprudente tener al animal con esta estaca? ¿No cree que se puede liberar fácilmente y podría escaparse? Y el cuidador le contó: mire, este elefante nació en el circo y cuando era un bebé elefante lo sujetamos con esta cadena a esta estaca, y entonces él peleó con todas sus fuerzas por liberarse. Luchó una y otra vez hasta caer rendido y convencido de que ninguno de sus esfuerzos era suficiente para librarse de esa cadena. Y desde ese día la estaca ya no está más en el terreno clavada, está en su mente, y de ahí no hay quien lo libre. Esto es una fortaleza. Esto es una fortaleza. En segundo lugar, dice que tenemos pensamientos rebeldes. Y yo creo que todos hemos comprobado también cómo la mente no nos obedece con facilidad. A veces tiene una mente propia, ¿verdad? Quiere hacer lo que quiere hacer. Y a veces tú quieres orar y la mente empieza a divagar y te lleva por miles de caminos. O quieres meditar en la palabra y te vienen todo tipo de pensamientos que te distraen y te apartan de tu objetivo. Son pensamientos rebeldes. Por eso dice que los capturamos. ¿Y qué significa esto? Pues que tenemos que hacerlos prisioneros, que tenemos que pelear contra ellos y vencerlos. Tenemos que conquistarlos, traerlos bajo nuestro control. Y vamos a hablar acerca de cómo se hace esto en próximos mensajes, cómo dominar los pensamientos para que obedezcan a Cristo. Pero para ello, en primer lugar, necesito el Espíritu Santo, porque sin Él estoy indefenso. No puedo controlar mi mente yo solo. Dice la Biblia, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa os controle la mente lleva a la muerte. Es decir, es una vía sin salida, no te lleva a ningún lado. Pero permitir que el Espíritu os controle la mente lleva a la vida y a la paz. Por eso necesito a Cristo en mi vida. Sin el Espíritu de Dios estoy indefenso. Todos mis caminos van a terminar
en ruina, en desastre. No hay forma de controlar la mente rebelde que tengo. Y lo segundo que necesito es la palabra de Dios. Dice Jesús a sus discípulos: si obedecéis mis enseñanzas, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es interesante notar cómo al mundo le encanta citar la última parte de este verso, pero omite descaradamente la primera parte. Podéis ir a un montón de institutos, universidades, bibliotecas y lugares por el estilo, donde en sus edificios tienen una placa donde dice: la verdad os hará libres. Pero no incluyen lo anterior que dijo Cristo: si obedecéis mis enseñanzas, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y entonces la verdad os hará libres. Queremos la verdad, pero sin la verdad de Dios. Y Dios es el Dios que es la fuente de toda verdad. No puedes separar el versículo 32 del 31. No hay libertad sin verdad, pero es que no hay verdad sin la palabra de Dios. Dios llama a la palabra de Dios precisamente la espada del Espíritu. Fijaos cómo están asociados el Espíritu que me guía a la verdad con la palabra como herramienta, como espada, como arma, que me ayuda a obtener victoria por medio del Espíritu frente a todos estos enemigos de los que hemos hablado. Pero para poder ser eficaces en el uso, en el manejo de esta arma, necesitamos tiempo para dominarla, tiempo de aprendizaje. Y nosotros como iglesia queremos ayudarte. Si tú no tienes una Biblia, podemos facilitártela. Si no puedes pagarla, queremos regalártela. Ponemos a tu disposición estudios todos los jueves, en los grupos de conexión, en actividades de la iglesia específicas. Si hay algo que no entiendas, puedes dirigirte a cualquiera de los pastores con tus dudas y estaremos encantados de responder a tus preguntas. Pero hay algo que no podemos hacer por ti. Lo que no podemos hacer por ti es que el Espíritu esté en tu corazón. El tener el Espíritu de Dios dentro de ti. Esto es algo que tienes que hacer tú solo. Esto es algo entre tú y Dios. Pero es algo que Dios está dispuesto a hacer por ti. Lo único que decíamos al principio, Dios no lo hará sin ti. Él no te va a obligar, no te va a coaccionar, no va a violentar tu voluntad. La Biblia nos presenta a Jesús llamando a la puerta del corazón, llamando a la puerta porque está fuera. Y Él está llamando, no rompe la puerta, no entra sin ser invitado, no va a hacer lo que tú no quieras que haga. Pero Él llama a la puerta del corazón. Y si tú en esta mañana estás sintiendo la necesidad, porque ves que tu vida está fuera de control, que tus pensamientos van por donde les parece, que eres una víctima, que has sido seducido por el mundo, por Satanás, por tu propia naturaleza pecaminosa y no vives la vida que te gustaría vivir, que tenga sentido y propósito, que sea de bendición, que te llene de felicidad, de gozo, de paz, lo que trae el fruto de tener esta relación con Dios, y te das cuenta de que has estado intentando vivir solo con tus fuerzas, sin contar con Dios. Y hoy te das cuenta, el Espíritu te trae convicción de que necesitas el Espíritu de Dios en tu vida para hacer frente a toda esta batalla. Yo te quiero invitar a que hoy puedas tomar esta decisión. No está lejos de ti, está aquí mismo, ahora mismo, en tu corazón tú puedes decidir: yo ya no quiero seguir viviendo sin Dios. Yo quiero abrir mi corazón e invitar a Jesús, que está llamando para que entre en mi vida. Y Él envía su Espíritu. Y a partir de este mismo instante, el Espíritu de Dios puede empezar a vivir dentro de ti, a hacer de tu cuerpo su templo, donde va a residir permanentemente. Yo no sé si hay alguien en esta mañana que está en esta situación, que está luchando en su interior y que, reconociendo el haber vivido su vida como ha querido, de espaldas a Dios, sin contar con Él, se da cuenta de que Él no es suficientemente fuerte, no es suficientemente sabio, no es Dios, y por tanto las decisiones que ha tomado solo le han traído dolor y está en bancarrota. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice la palabra de Dios, porque ellos serán hijos de Dios. Y es lo que esto puede ocurrir hoy, cuando tú reconoces tu bancarrota. Yo no puedo, yo no sé, te necesito, Dios, y quiero invitarte a que vengas a mi vida, dame tu Espíritu. ¿Hay alguien que quiere hacer esta oración en esta mañana, que está tomando esta decisión? Nos gustaría orar por ti y contigo y luego ayudarte, indicándote algunos pasos que tienes que dar, y nos gustaría acompañarte en todo este proceso. Pero para ello quisiéramos saber quién eres, dónde estás.
¿Hay alguien que está tomando esta decisión en esta mañana? Te pediría que ahí, donde estás, levantes tu mano para tomar conciencia y quiero orar por ti. Vamos a orar. Padre, y gracias, Señor. Gracias porque tú quieres hacer algo nuevo entre nosotros. Nos has hablado de esto, nos sigues hablando de esto. Estamos convencidos de que esta es la realidad del tiempo que estamos viviendo y estamos expectantes y deseando el ver lo que tú quieres hacer porque sabemos, tenemos absoluta certeza de que es algo agradable, que es lo bueno, que es perfecto, que es algo que nos dejará asombrados. Y deseamos que se haga tu voluntad entre nosotros, no la nuestra. Deseamos que se haga como en el cielo. Padre, y pedimos, Señor, que tú puedas motivarnos, convencernos, seducirnos, atraernos hacia tu camino, hacia tus pensamientos, para que podamos colaborar contigo en esto que quieres hacer y que podamos hacer los cambios que son necesarios que hagamos para colaborar contigo. Guíanos tú, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.